Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas chicos. noches, Miss. Hola, hola, chicos. Un gusto volver a reencontrarme con ustedes. ¿Cómo están esos ánimos después de toda la tarde de clases que han tenido? ¿Están bien, profesora? ¿Estamos cansados o estamos súper pilas? Profesora, tengo que ir a cenar. ¿No? Muy bien, chicos. Espero que se encuentren bien. Espero que en este caso vamos a empezar ya las clases del segundo bimestre. Miren, el tiempo se ha pasado rápido. Hoy día vamos a empezar con nuestro primer tema del área de comunicación, que es el multilingüismo. ¿Ya? El multilingüismo. Para poder empezar la clase, chicos, y también para que ustedes se vayan soltando, les pido que analicemos esta imagen. A ver, un minuto, hay que observar que vemos cada detalle. Por ahí, si están en el celular, le pueden dar al ampliar la pantalla, un zoom también. A ver, analícenlo. Las diferentes lenguas que tenemos acá en el Perú. Ya, las diferentes lenguas que tiene en el Perú o que hay aquí en el Perú, ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de lo que observamos? ¿Qué más, chicos? La diversidad de culturas. Ya, Yulisa, la diversidad de culturas, ¿ok? A ver, Ángela. No veo nada. No carga, si no carga me avisan, por favor. ¿Se ve o no se ve la pantalla, chicos? Sí, Miss. ¿Sí se ve? Uy, quizás el internet por ahí. Sí, Miss. ¿Sí se ve? Gracias. Bien, chicos, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más me pueden decir de la imagen que tienen ahí? ¿Qué más? Sobre sus culturas, Miss. Sobre las culturas, listo. Ya, Sumi, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué diferencia notan? A ver, ¿pueden describir, profesora? Yo en la imagen veo esto, veo lo otro. Vestimentas, ya. Listo. Yo ahí veo la raza, mira, ve, ahí hay moreno, trigueño, mestizo, blanco, ¿no? Listo, muy bien, muy bien. Claro, Araceli también por ahí me levantó la mano. Miss, buenas noches. Las diferentes idiomas y originarias del Perú. Ya, ¿qué más? Muy bien. Muy bien, chicos. Me han hablado del idioma, me han hablado de las vestimentas, me han hablado de las razas también. Correcto, muy bien, chicos. A ver, aquí en el chat, ¿qué me están diciendo? Vestimentas, personas de diferentes ciudades, hombres y mujeres, ya, muy bien, chicos. Miren, ustedes saben que nuestro país es muy diverso y su diversidad, correcto, Licinio, muy bien. Nuestro país es diverso y su diversidad no solamente radica en la flora y en la fauna, ¿no? Si nosotros hacemos una exploración rápida en nuestro país de punta a punta, como quien dice, vamos a encontrar pues una diferencia o una mezcla bastante enriquecedora en todos los sentidos, ¿ah? Tal como me lo han nombrado, ¿no? En la cultura, en lo que son las lenguas, las razas, incluso si yo observo las imágenes, hasta las facciones, los rasgos del rostro cambian, ¿no? Son muy particulares, son muy peculiares, son únicos, ¿no? Cada uno de nosotros también tiene o pertenece a una cultura diferente, ¿no? O profesora, tal vez ahora somos un poco más, nos hemos uniformizado porque
No sé, ¿no? Tal vez somos citadinos, profesora. Sí, pero si nosotros, incluso dentro de nuestro propio árbol genealógico, dentro de nuestra propia historia familiar, hacemos o damos una mirada, Gabriela, buenas noches, hija, una mirada hacia atrás, retrocedemos, ¿no? Vamos a encontrar una riqueza, pero amplia en nuestra propia cultura, imagínense, ¿no? Si en nuestra propia familia es así, con mayor razón, pues a nivel nacional. Entonces, profesora, ¿qué tiene que ver esto, esta imagen, con el multilingüismo? Tiene mucho que ver, porque así como tenemos diversidad de razas, de rasgos, diversidad de flora, de fauna, de culturas, también tenemos diversidad de lenguas. ¿Ya? También tenemos diversidad de lenguas. Entonces, vamos aquí. ¿Qué es el multilingüismo? El multilingüismo, chicos, es una coexistencia. Es básicamente que dentro de un territorio existen muchas lenguas diferentes, pero que pese a que son distintas, pueden convivir en ese territorio con normalidad, sin la necesidad de poder decir o indicar que una de esas lenguas es superior a otra. ¿Me explico? Entonces, dentro de un territorio, sea un territorio peruano, venezolano, argentino, el que fuese, hay una coexistencia de varias lenguas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el Perú nada más, chicos. ¿El Perú hablará únicamente español? ¿Qué opinan? No, Miss, no. No, Hay ¿qué aymara, otras lenguas quechua, hablamos? hay aymara, quechua, hay el ¿Qué más? español, Ya. hay... ay, no me acuerdo. Claro, las más conociditas tal vez, ¿no? Siempre son esas. Por ahí también me decían el quechua, profesora, por ahí el Quechua, aymara, el shipibo, profesora, el aguajum. pero el Hugo y el otro son muy, no son tan comunes como el quechua, el castellano y el Mara. Ya. Pero ¿se hablan o no se hablan? Pese a no ser muy comunes. Sí se habla, Sí, se hablan. Claro que sí. sí se habla. Hay lenguas que son mucho más, tal vez, populares, ¿no? Mucho Claro, más como populares. el Pero quechua, hay el aymara y el castellano. Claro, son muy populares, ¿no? Porque tal vez tienen mayor cantidad de hablantes, por eso es su popularidad. Pero también hay otras lenguas que existen y que tal vez nosotros no conocemos, tal vez nunca hemos escuchado hablar esa lengua a alguien, pero existen, se usan, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo a Paraguay, tengo a Argentina y a Ecuador. Miren, ven, Paraguay se habla el español, se habla el guaraní y se habla otras lenguas. En Argentina se habla el español, se habla el quechua, el mapuche, ¿no? Y otras lenguas más. En Ecuador igual el español, el quechua, el aguapit, ¿no? Ustedes me dirán, profesora, pero yo jamás he escuchado cómo es el aguapit o cómo es el mapuche, ¿no? Porque nosotros no hemos tenido tal vez esa fortuna, ¿no? Porque para mí es así, de poder contactar o tener ese contacto directo con una persona que hable ese idioma o esa lengua, ¿no? Porque como dice Ángela, lo más popular, pues no siempre estamos en contacto con personas que hablan el español o personas que hablan el quechua, ¿no? Profesora, el inglés, bueno, también tenemos o hemos tenido tal vez más contacto con el inglés, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, hay algunas lenguas que hoy día vamos a ver que tal vez para ustedes van a ser un poco extrañas de escuchar. Ustedes saben que en nuestro Perú tenemos, voy a centrarme en 3 regiones, la costa, la sierra y la selva. ¿Listo? Entre las 3, las que tienen mayor cantidad de lenguas, ¿cuál creen que es? ¿En cuál de estas 3 regiones consideran ustedes que se alberga mayor cantidad de lenguas, chicos? Bricinio. La sierra. En la sierra, me dice Bricinio. Araceli. Grita la selva. Ya Ángela me dice en la selva. ¿En cuál de esas 3 regiones vamos a encontrar mayor cantidad de lenguas? En la selva, chicos. En la selva porque hay chipío, hay quechua,
aymara, y hay muchas lenguas que nosotros estamos fuera del conocimiento, ¿no? Es, Sabemos, sí, ujú, pero estamos fuera del conocimiento que relativamente no lo practicamos y estamos fuera del alcance de la sabiduría de muchas cosas que deberíamos saber, ¿no? claro, ¿no? Hay muchas lenguas, incluso tal vez por aquí yo tengo alumnos que son de la selva, ¿no? Y conocen lenguas y tal vez desconocen otras. Los que son de la costa, lo mismo. Los de la sierra, igual, ¿no? Tenemos conocimiento hasta cierto punto, pero a veces hay muchas cosas más allá que tal vez no nos hemos dado el tiempo de conocerlas o no hemos tenido la oportunidad de poder tener contacto con esas otras lenguas. Entonces, vamos avanzando. El multilingüismo, hablar de multilingüismo es muy importante. ¿Por qué es importante hablar de este tema, chicos? Hoy día vamos a reconocer, vamos a identificar, ¿no? ¿Qué es el multilingüismo para poder entender la importancia que este tiene dentro de nuestro día a día, dentro de nuestra realidad nacional incluso? ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Hemos dicho que el multilingüismo es la coexistencia de varias lenguas en un territorio determinado. Coexistencia, o sea que pueden convivir, ¿no? Con tranquilidad, sin ningún problema en un espacio geográfico. ¿Qué factores influyen en esta coexistencia? Miren, son diversos los factores que propician el origen de la coexistencia lingüística. Vamos a ver aspectos lingüísticos y aspectos extralingüísticos y los vamos a ir explicando. Si tienen ahí algo que opinar, adelante, no hay ningún problema. Dentro del aspecto lingüístico vamos a encontrar a la dialectización. ¿Alguien sabe qué es la dialectización? ¿Han escuchado ese término alguna vez, tal vez por ahí? ¿Alguien ha escuchado qué es la dialectización? ¿O los dialectos, tal vez por ahí? No, ¿Alguien? ¿No? Bien, les explico. Ustedes saben que dentro, por ejemplo, no vamos a centrarnos acá en el Perú con el quechua. Oye, vamos con una más sencilla. Vamos con el español, ya nuestro idioma, nuestra lengua. La lengua que por lo regular es la que tiene mayor cantidad de hablantes, vamos a decirlo así, ¿ya? Yo les pregunto, ¿el español que nosotros hablamos en Perú será el mismo, así igualito, al español que hablan los de Venezuela? No, no, Es no, diferente. no, Miss. Listo. diferente. El Las español que hablan pronunciaciones los son muy diferentes. venezolanos será el mismo al español que hablan los argentinos. No, No, señorita, porque Miss. es diferentes pronunciaciones. Hay, No, profesora, puede cada ser quien muy tiene su igual, acento y pero su hay diferentes entonación y su pronunciaciones. modo de hablar diferente. Es diferente, muy bien, Yulisa. Es más, ¿no? Si yo analizo y yo digo, a ver, en mi mente yo digo español, perfecto. Yo aquí en Perú digo niño, no niño. Pero en Argentina no van a decir niño, van a decir, ¿qué le dicen? Chaval, Pibe, ¿no? Un pibe. Si chaval. yo me voy a México, ¿le dirán pibe? No, ¿Qué le dicen? Morro. Ya morro o chavo, listo. Si yo me voy a ver a España, Chile o España, si yo me voy a España, ¿le dirán chavo, le dirán pibe, le dirán niño? no, No. ¿Qué le dicen? ¿Alguien sabe? chavalío. Chaval les dicen, ¿no? Miren, Argentina, Perú, México y España hablamos español, pero tenemos rasgos diferentes, pese a compartir el mismo idioma. Idioma. A eso se refiere la dialectización, a que un solo idioma puede tener sus variaciones según el espacio donde se practique, ¿correcto? Lo mismo el quechua. Aquí en el Perú, el quechua no es uno solo, chicos. ¿Ah? Hay quechua sureño, hay quechua central,
hay quechua huaylino, hay quechua conchucano. Miren, el quechua es quechua, profesora, es cierto, pero sufre variación según el espacio donde se hable, ¿correcto? A eso se refiere la dialectización. ¿Se entendió? Sí, profesora. Ahora, vamos con el desarrollo de interlenguas. Profesora, en mi vida he escuchado interlenguas. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Ustedes cuando conversan, ¿no? Y no me van a decir que no, porque yo sé que es así. Siempre dicen, no están conversando por WhatsApp o por llamada, ya, ok, así quedamos, ¿no? O no, o nunca han utilizado el ok. Sí, Sí, ¿no? profesora. Lo utilizan. Es más, en clase también a veces dicen Miss, ¿no? Dicen Miss, algunos profesora, y está bien. Pero les pregunto, ¿el término ok y el término Miss pertenecen a nuestro idioma, al español? No, ¿A qué idioma pertenecen esos términos? inglés. Al Miss inglés. pertenece a inglés. Eso. ¿Qué significa el desarrollo de interlenguas? Todos nosotros tenemos un idioma o una lengua materna, que es la lengua con la que nosotros nos desarrollamos, nos insertamos a la sociedad. Español. Pero Español. también, correcto, en la mayoría de casos es el español. Pero luego, en el transcurso de la vida, aprendemos una segunda lengua, que puede ser el quechua, que puede ser el inglés o que puede ser otro idioma. El desarrollo de interlenguas es básicamente esa fusión o ese uso de estos dos idiomas en la expresión hablada. Cuando ustedes dicen ya, ok, ya quedamos así, están utilizando el inglés y están utilizando el español. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que utilizan el quechua y el español, ¿no? Y lo mezclan. Están ya usando el quechuañol, se le conoce a eso, porque estás fusionando o estás mezclando dos idiomas. Y eso no está mal, chicos. No les estoy diciendo, profesor, entonces si hablo español, en todo momento español y cero inglés. No, no hay problema. Pero justamente como nosotros somos los que practicamos el habla, somos los que nos comunicamos, ¿no? Y estamos en ese constante movimiento, contacto, ¿no? Somos nosotros los responsables muchas veces de esas modificaciones lingüísticas. Y ahí desarrollamos las interlenguas. Entonces, cuando yo digo, Miss, no entendí, ¿lo puede repetir? ¿Estaré desarrollando una interlengua? Por supuesto que sí, porque estás usando inglés y estás usando español dentro de un mismo enunciado o dentro de una misma expresión. ¿Correcto? ¿Se entiende qué son o a qué se refiere el desarrollo de interlenguas? Sí, Miss. Sí, se entiende, ¿no? Y ustedes son, y todos en realidad, más que la teoría, también somos bastante de la práctica, ¿no? Y a ver, yo ya escuché que es desarrollo de interlenguas y yo analizo, a ver si es cierto, ¿no? A veces yo llego a mi casa y en lugar de decirles hola, les digo hello, o en lugar de decir chao, les digo bye, ¿no? O a veces en lugar de decir te quiero, digo I love you, ¿no? O a veces, no sé, profesora, en lugar de decir tal cosa, yo digo esto, ¿no? Entonces mezclamos, es parte de nuestra habla diaria y es normal, pero es un aspecto donde también se evidencia, miren, ve la coexistencia de dos lenguas, que es el español con el inglés, el español con el quechua, tal vez por ahí el quechua con el inglés también. Depende, pues, ¿no? De los idiomas que uno use, conozca o sepa hablar. ¿Correcto? Entonces, ¿quedó claro a qué se refiere la dialectización y el desarrollo de interlenguas? ¿Se entendió? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Quedó Sí, claro? Perfecto. Sí. Si hay dudas, me avisan, para repetirlo. Ahora sí paso al aspecto extralingüístico. El aspecto extralingüístico está asociado en un primer punto a las invasiones o conquistas. Vamos a retroceder a la época incaica. Vamos a hablar de historia, chicos. Nosotros, desde nuestra antigüedad, desde nuestros orígenes, siempre hemos hablado español. Siempre.
Mario, muy bien. No, ¿qué hablábamos antes? Siempre hemos hablado español, siempre nuestra cultura peruana en sus raíces ha tenido el español. No, Miss, ha tenido la lengua de... ¿Qué lengua? ¿Qué lengua? El runasimi, ¿no? La lengua de los incas. ¿O no? ¿O les estoy mintiendo? Sí, Miss, la lengua de los incas. Claro, ¿no? Entonces, vamos a recordar, chicos, ¿por qué nosotros dejamos de hablar runasimi y empezamos a hablar español? Porque un día el Inca se cayó de cabeza y dijo, ya a partir de ahora no hablamos esto y hablamos español porque va a ser útil para el futuro. ¿O qué pasó? A ver, recordemos personal social, recordemos historia del Perú, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó que nosotros, que los peruanos, empecemos a hablar español? ¿Fue por influencia de quién o de quiénes? De la colonización de los españoles. Correcto, Yulisa. Muy bien. Bueno, más que conquista, considero que fuimos invadidos, ¿no? Porque a nosotros, bueno, llegaron, ¿no? Los españoles y tomaron, pues, ¿no? Posesión de ese territorio, ¿no? Nos invadieron. Parte de este hecho de ellos cuando llegaron no nos entendían, ¿no? Porque ellos hablaban el español, nosotros no. Y nosotros tampoco los entendíamos a ellos, porque teníamos lenguas diferentes. Pero por una cuestión de evangelización, nosotros fuimos aprendiendo el español, se nos fue enseñando, ¿no? Recuerden que antes nuestros dioses eran pues el sol, la lluvia, la tierra, ¿no? Los dioses de la cultura incaica. Y cuando ya llegan los españoles, ya pues ellos llegan con la religión católica, ¿no? Y bueno, pues no se da otro proceso ahí religioso, cultural y demás, que no vamos a ahondar porque nos vamos a distraer mucho de lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, gracias o a causa de las invasiones o las conquistas, es que también se produce un desarrollo de coexistencia lingüística, porque con esa invasión que hicieron los españoles al territorio del Perú, empezó a haber una coexistencia entre el idioma inicial, el runasimi, con el español, ¿no? Habían personas que dominaban, ¿no? Por eso había intérpretes que sabían y entendían ambos idiomas y podían traducir lo que estaban diciendo. Y poco a poco fuimos aprendiendo este nuevo idioma que fue el español. Lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasó, el Inca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando en la plaza, ¿no? Le dieron la Biblia y él pues no entendía, no sabía, ¿no? Y lo votó incluso la Biblia y eso fue prácticamente por lo que lo terminó condenando. Entonces, las invasiones o las conquistas también son un factor extralingüístico que posibilita la coexistencia de lenguas. Es decir, ¿no? Si por aquí, no sé, retrocediendo el tiempo, vamos a ver, y no nos hubiese invadido los españoles, no hubiesen sido ellos, sino tal vez supongamos los portugueses o los rusos, nosotros no hubiésemos aprendido español, si no hubiésemos aprendido ese idioma, sea el portugués o sea el ruso, ¿no? Hubiese sido tal vez ya no el español nuestra lengua con mayor cantidad de hablantes, sino otra lengua. ¿Listo? Ahora, el otro aspecto extralingüístico que influye en esta coexistencia son las migraciones. Un claro ejemplo, chicos, fue cuando los venezolanos llegaron al territorio peruano. ¿Se acuerdan cómo fue esa época? ¿Recuerdan o no recuerdan cómo fue esa época cuando ellos llegaron por primera vez? O empezaron a llegar, ¿no? En grandes masas al Perú. ¿Qué pasó, chicos? ¿O todo fue color de rosa desde un principio? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó? Llegaron los venezolanos y nos hicimos o nos entendimos o nos familiarizamos ellos con nosotros y nosotros con ellos en un tronar de dedos, así de rápido fue.
¿Fue así o no fue así, chicos? A ver, eso es una realidad que todos hemos pasado, ¿ah? No, No es algo que no, solamente yo haya Miss, vivido, no, ¿sí? no, Miss. No, ¿verdad? Para empezar, miren, a venezolanos y peruanos hablamos el español. Tal vez aquí tengo a alguien que es de Venezuela, ¿no? A un alumnito que tal vez sea de por ahí y que esté viviendo o residiendo ahora aquí en Perú. Y si es así, perfecto, ¿no? Y qué mejor testimonio que ese. Cuando llegaron los venezolanos fue un poco complicado adaptarse, porque pese a que nosotros hablábamos el mismo idioma, teníamos términos diferentes, ¿no? A veces los escuchábamos y a nosotros, había términos que nosotros no entendíamos o no teníamos la certeza de a qué se referían con ese término. Igual ellos, ¿no? Cuando nosotros conversábamos, siempre probablemente había términos que también ellos pues no entendían a qué se referían, ¿no? Incluso el nombre de las frutas me parece que era diferente, ¿no? A veces, ¿qué es eso? ¿No? Y ellos se decían otro nombre y tú también le decías, ¿qué es eso? ¿No? Pero al final se estaban refiriendo a lo mismo. Entonces, en los procesos de migraciones, chicos, también podemos ver una coexistencia. En este caso fue Venezuela a Perú, ¿no? Pero ¿qué pasa si por ahí, no sé, ¿no? Dios no lo quiera, pero supongamos la situación con la presidencia del Perú actual se complica y por ahí los peruanos deciden migrar a Estados Unidos, ¿no? O deciden migrar a Brasil. No son idiomas diferentes. Entonces, al migrar, supongamos, ¿no? Los que se van a Estados Unidos van a tener que aprender a hablar, ¿qué cosa? ¿Quechua? Profesora, lo que es el inglés. Eso, Araceli. Van a tener que aprender a hablar inglés. Pero eso no significa que se van a olvidar del español, no, sino que ya va a haber una coexistencia entre el inglés y el español que va a habitar ya ahí. Profesora, yo no voy a migrar a Estados Unidos, yo voy a migrar a Brasil. Perfecto. Vas a tener que aprender a hablar, ¿qué idioma? ¿Qué idioma? Es el mismo español, sino que tiene otra manera de hablar ellos. Es igual como de Venezuela y Perú que vinieron para acá. Cuando hablaban diferente y nosotros a veces no les entendíamos, pero era la misma cosa, así como explicó Enden antes de Venezuela, profesora. Así es lo mismo en Argentina. Y en Brasil van a tener que hablar el portugués. El portugués se asemeja al español, ¿ah? Si ustedes se ponen a revisar videos de YouTube del portugués, como que suena al español, pero no es lo mismo. ¿Ya? Hay términos que por ahí se asemejan, pero no todos. Entonces, miren, ahí se evidencia una coexistencia. Incluso en nuestro territorio peruano, aunque tal vez no es muy notorio, pero también hay personas que son, por ejemplo, de Canadá, o que son de Estados Unidos, que son de Australia, o que son japoneses, que son chinos, ¿no? O que pertenecen a la cultura asiática, que residen aquí en el Perú, ¿no? Y ellos, por ejemplo, han tenido que aprender el español para que puedan comunicarse. Entonces, miren, ahí se ve este proceso. Entonces, en el aspecto extralingüístico podemos notar eso, tanto en la parte de las invasiones o conquistas y también dentro de las migraciones. ¿Ya? ¿Alguna duda con alguno de los dos aspectos extralingüísticos o quedó claro? Todo claro, Miss. ¿Sí? Todo claro. Muy bien, todo claro. Bien, ahora, miren, tenemos un dato adicional. Nos dice que la diglosia es la coexistencia de dos lenguas en una determinada población, pero el uso de cada una de ellas se da por situaciones separadas. ¿Cómo así, profesora? Vamos a suponer que nosotros somos una familia, ¿ya? Somos o pertenecemos a la misma familia y nosotros hablamos el español y también hablamos el aymara, ¿no? Supongamos, nosotros dominamos esas dos lenguas, español y aymara.
Y nosotros, como todos hablamos aymara y español, nos reunimos porque tenemos que festejar el cumpleaños de Araceli, supongamos, ¿no? Y como somos una familia que comparte el mismo conocimiento, empezamos a hablar entre nosotros en aymara. Nos empezamos a reír, a bromear, ¿no? En aymara. Yo les pregunto, cuando yo solicite a un alcalde, supongamos que haga un cambio, una modificación o un arreglo o un mantenimiento, ahí está, la palabra es mantenimiento, en el alumbrado público, ¿yo le podré escribir una solicitud en aymara? ¿Será correcto que yo haga eso? No, profesora, porque quizás el alcalde hablara el español y a la manera que le vamos a escribir en la lengua aymara no lo va a entender. Correcto, Araceli. A eso se refiere la diglosia. Yo puedo hablar español y puedo hablar aymara, pero eso no significa que si yo hablo con mi familia aymara, con todo el mundo voy a hablar aymara y me van a entender. Yo voy a tener que usar mi idioma según la situación en la que yo me presente. Si yo soy de la selva y hablo aymara y voy a vivir a Lima, supongamos, por trabajo, yo no voy a hablar pues en las reuniones de trabajo en aymara, porque esa situación no la amerita, porque las personas que van a estar reunidas no me van a entender, ¿no? Lo ideal en esa reunión es o será hablar en español, ¿verdad? Pero si por ahí, un ratito, la música de fondo, ya está. Pero si por ahí yo tengo una reunión con mi familia que vienen a visitarme a Lima y ellos sí hablan aymara, ya pues, ¿no? Yo no me voy a poner a hablar español, ¿no? Porque tal vez ellos no saben aún entender al 100% el español, pero sí me van a entender el aymara, entonces hablo aymara. Entonces, en mí pueden existir 2, 3 lenguas también, pero el uso que yo les voy a dar a cada una de estas va a depender del contexto, de las personas o del lugar en donde yo me pueda encontrar. ¿Correcto? ¿Tenemos eso claro entonces qué es la diglosia? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Sí, profesora. Muy bien, chicos. Seguimos avanzando entonces. Ahora, ya vimos los factores de coexistencia. Ahora nos vamos a centrar en nuestro país, chicos. Nosotros aquí en el Perú tenemos alrededor de 16 familias lingüísticas, ¿ya? Dentro de las cuales se incluyen 68 lenguas que son habladas en todas las regiones o las etnias que tenemos aquí en nuestro país. Así como nuestra familia está constituida por miembros, profesora, mi familia tiene 5 miembros, mi familia tiene 15, profesora, mi familia solamente está compuesta por 3 miembros, lo mismo sucede, porque hay que entender que la familia es un grupo, ¿ya? Entonces, aplicamos ese mismo concepto a familia lingüística. Una familia lingüística va a ser un grupo, pero no de personas, sino de lenguas, ¿ya? Va a ser un grupo de varias lenguas que van a tener o van a compartir un mismo origen. ¿Listo? Por ejemplo, ahí nos da un dato. El español, el italiano, el portugués son o pertenecen a la familia del latín, porque son lenguas romances. El latín es el origen. A raíz de esto se van ramificando, ¿no? Se ramifica el español, por ahí habla el portugués, por ahí sale el italiano, ¿no? Se van ramificando, pero pertenecen a una misma familia. Ahora, yo voy a tener lenguas amerindias y voy a tener lenguas no amerindias. Es bastante sencillo de entender su diferenciación y ahorita se van a dar cuenta. Las lenguas amerindias son aquellas que tienen su origen dentro del territorio peruano, es decir, el quechua, el aymara, dentro de nuestro continente o dentro de la parte americana, aquí tiene su origen. Pero las lenguas no amerindias son aquellas que son producto de fuera, ¿no? Del exterior,
pero que pese a ser externas a nosotros, lo hemos aprendido, lo hablamos, como lo es el inglés, como lo es el francés. Por aquí tal vez alguien habla portugués, o profesora, yo quiero aprender a hablar ruso, o etcétera, ¿no? Son lenguas que pertenecen a zonas de fuera, pero que pese a eso nosotros lo aprendemos, ¿no? Entonces, repito, lenguas amerindias son aquellas que tienen su origen en el continente americano y las lenguas no amerindias son aquellas que son originarias de continentes ajenos al americano, ¿ya? Pero que pese a eso, nosotros lo aprendemos y lo empleamos incluso en nuestra habla diaria. Por ejemplo, ¿no? Vamos con las lenguas amerindias o conocidas también como lenguas vernáculas, originarias. Ahí tengo yo un arbolito, ¿ya? Y que les va a ayudar bastante. Las lenguas amerindias tenemos la división entre lenguas amerindias andinas y lenguas amerindias amazónicas. Las lenguas amerindias andinas se dividen en el quechua y en el aru, ¿ya? Dentro del quechua tengo a la lengua quechua y dentro de la familia aru tengo a la lengua jacaru, cauqui y aymara. ¿Listo? Y dentro de las lenguas amerindias amazónicas tengo a 14 familias lingüísticas. ¿Cuáles son esas 14 familias lingüísticas? Las que tengo en el recuadro de la derecha. Tengo la familia Aragua, que tiene como lengua al Culina. Tengo la familia Arahuaca, que tiene como lenguas al Ashaninka, al Yanesha, al Nonamatzigenga, al Chamicuru, al Iñapari, al Machiguenga, Yine, Racígaro, Caquinte. La familia Abora tiene como lengua Abora. La familia Cahuapana tiene como lenguas al Chayahuita y al Jébero. La familia Kandoshi tiene como lenguas al Kandos y Shapra. La familia Huitoto tiene como lenguas al Huitoto y al Ocaína. La familia Jíbaro tiene como lenguas al Achuar, Shiwiar, a Guaruna y a Huambiza. La familia Pano tiene como lenguas al Shipibo Conibo, al Kashibo, Cacataibo, al Kashinagua, al Matzes Mayoruna, al Yaminagua, Amahuaca y Capanagua. La familia Peba, Yagua, tiene como lengua al Ayagua. La familia Tacana tiene como lengua al Eja. La familia Ticuna tiene como lengua al Ticuna. La familia Tucano tiene como lenguas al Orejón y al Secoya. La familia Tupi-Guaraní tiene como lenguas al Cocama, Cocamilla, Omagua. Y la familia Záparo tiene como lenguas al Arabela, Iquito y Taushiro. Les pregunto, ¿alguna vez han escuchado alguna de estas lenguas en el ámbito amazónico? Yo no, Miss. Claro, ¿no? La mayoría quizás me va a decir no, profesora, o tal vez por aquí hay alguno que ya sea por trabajo, o tal vez son también, como lo dije a un principio, son de la selva, y tal vez sí han tenido ese contacto. No sé, a ver, los quiero escuchar. ¿Alguien o alguno de ustedes ha tenido contacto con alguna de estas familias lingüísticas o ha escuchado alguna de estas lenguas? ¿Alguien? No, me dice Jenny también. Ya. ¿Alguien, chicos? ¿Araceli? Miss, el aguaruno lo he escuchado por parte de mi esposo, esa Tú. lengua, Ya ven, ya, muy que lo bien, utilizan Araceli. ¿Por dónde? ¿Por qué zona?
Porque la selva es grande, ¿ah? La selva es enorme. Y sus etnias también son, pues están distribuidas, no están concentradas en un solo punto. Muchos probablemente no hemos tenido el gusto. Dime, Araceli. Miss, la lengua aguaruno lo he escuchado bueno, de mi pareja aparte es por la selva Amazonas, es el Imasa. Y masa, mira. Claro, por aquí tal vez alguien también ha viajado a la selva, o tal vez no, tal vez son de ahí, y tal vez han tenido la oportunidad de escuchar alguna de estas lenguas, ¿no? Pero tal vez no han identificado tal vez a cuál de todas estas familias lingüísticas corresponde. Y miren, hay algo que a mí realmente de alguna forma u otra, como que me hace pensar, ¿no? Y es una realidad de la cual no estamos libres. Hay muchas lenguas, chicos, que lastimosamente han sido o están en peligro de extinción o ya se extinguieron. Una de dos. La pregunta aquí es, ¿por qué una lengua se extingue, chicos? ¿Por qué una lengua desaparece? ¿Por qué una lengua desaparece, chicos? Porque quizás se deje de hablar. Exacto, Brislady. Porque se deja de hablar. Porque hay personas hablantes o pertenecientes. Ahora, yo les pregunto, antes de decir o completar la idea. Cuando muere una lengua o se extingue, solamente se desaparece la lengua, nada más se pierde que la lengua, o qué otra cosa se pierde. La cultura, profesora. Correcto, Araceli, claro que sí. La lengua pertenece a una cultura. Y si una lengua se extingue, es porque la cultura también se ha extinguido. Y lastimosamente, nosotros que somos los responsables, porque eso es lo que somos, nosotros, en nosotros recae la responsabilidad. Muchas veces pasa, y yo he escuchado y me ha tocado ser testigo incluso, que a veces los papás, ¿no? Piensan que, o por ejemplo, ¿no? Los papás son quechua hablantes, ¿no? Su lengua materna es el quechua. Pero a veces no enseñan esa, es su lengua originaria a sus hijos o a sus nietos, porque tienen ese mal concepto de, no, es que si sabe quechua, no va a poder encajar en la sociedad y la sociedad busca, alberga o abraza o es necesario que la persona hable español nada más. Y por eso es que yo no le enseño, pues no a mi hijo, no le enseño a mi nieto a hablar el quechua, ¿no? Y eso pasa, tal vez muchos de ustedes, sus papás o sus abuelos, saben o pertenecen o saben hablar muy bien el quechua o otro idioma, ¿no? No lo sé. Pero ustedes no saben hablar ese idioma. Tal vez entienden a una que otra palabra, pero no pueden hablar, no pueden contestar, ¿no? Supongamos, profesora, mi mamá habla quechua, pero a mí nunca me enseñó. Y yo escucho, ¿no? Y veo a ella con qué facilidad habla, pero yo ni siquiera entiendo al 100% lo que dice y mucho menos sé contestar. ¿No? Y eso pasa. ¿Y por qué digo un mal concepto? Porque al hacer eso estamos condenando prácticamente a que nuestra cultura y nuestra lengua poco a poco se vaya apagando, se vaya extinguiendo. ¿O no? ¿Cuántos de aquí, a ver, hagan ustedes su misma autoevaluación y reconozcan, ¿no? A ver, mi mamá o mi abuela, mi abuelo o mi papá dominan tal idioma, tal lengua, pero yo no, ¿no? Araceli. Mis abuelos sí saben el idioma del quechua, pero yo no, ni mi mamá. Bueno, mi mamá sí entendía, pero yo ya no. Claro. Y esa es una realidad, ¿eh? Ustedes no piensen, ay, profesor, usted nos está mintiendo.
Tal vez ustedes también son los que saben hablar, pero a sus hijos no les están enseñando o no les han enseñado, porque bueno, pues no, en la sociedad se usa el español o el inglés, ¿no? Da lo mismo si sabe o no sabe quechua, porque al final eso no lo va a usar. Error. Si ustedes saben un idioma, el quechua, el aymara o hablan otro idioma, enseñen, chicos, enséñenles, que entiendan, que hablen. ¿Para qué o por qué? Porque eso más adelante les va a servir. Araceli. Miss, siempre es bueno saber porque hay veces hay bullying, también hay veces por las lenguas que hay veces nosotros no entendemos el quechua más y hay veces hay bullying y como nosotros no entendemos, no sabemos qué nos dicen. Buen punto, Araceli. Uno de los rasgos o motivos por los cuales a veces nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos ese idioma tan importante es porque muchas veces se ha creído y se ha visto que de las personas que saben quechua, por ejemplo, a veces sus compañeros se suelen burlar, ¿no? Yo he sido testigo de eso, ¿no? A veces no querían porque, ay, no, se burlan, se ríen. Pero en realidad eso no es sinónimo de vergüenza, chicos, ¿no? Entonces, es más, justo completando la idea, las personas que saben quechua en el extranjero o profesionales que entienden y saben quechua en el extranjero están mucho mejor pagados incluso, ¿no? Imagínense, ¿cómo es posible que personas de fuera valoren más lo que nosotros tenemos tan cerca? Pero pasa. Muchas lenguas del sector amazónico hoy por hoy han dejado de existir porque ya no hay hablantes que lo practiquen, porque los únicos que mantenían vivo esa lengua o viva esa cultura eran pues o eran ya pues no, porque ya son personas que ya no están, personas pues que son de edad ancianas. Y las nuevas generaciones pues ya no han aprendido su lengua nativa, ¿no? Sino que se han castellanizado. Y bueno, pues lastimosamente al morir una lengua, como lo hemos dicho, muere una cultura, ¿no? Y es una realidad, no es ajena a nosotros, probablemente. El quechua, o sea, si nosotros hacemos un muestreo, hay sí personas que lo hablan, hay zonas que hablan el quechua como lengua materna, pero poco a poco esas nuevas generaciones se están más alineando al español, ¿no? Dejando poquito a poco su lengua nativa. Entonces, esto por el lado de las lenguas amerindias. Ya, ahora vamos con las lenguas no amerindias, que son las que tenemos aquí. Las lenguas no amerindias, como lo había mencionado, son aquellas lenguas que tienen su origen en el exterior, ¿correcto? Pero que pese a ser o pertenecer o tengan un origen diferente, nosotros lo hemos utilizado e incluso algunos términos lo hemos castellanizado por el mismo uso que le damos. ¿Qué lenguas son no amerindias? Tenemos al francés, al español, al alemán, al italiano, al chino, al inglés y a otras más probablemente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las palabras que nosotros hemos tomado como un préstamo de esas otras lenguas no amerindias y que ya las hemos hecho nuestras? Dentro de las lenguas germánicas ya tenemos al término guerra, vándalo y alfonso. Son palabras que no son de origen propio, no son del origen americano, sino que ya lo hemos tomado y lo hemos hecho parte de. Nos hemos apropiado, vamos a decirlo así. Dentro de los arabismos tenemos alfombra, azúcar y jarra, ¿no? Palabras comunes que nosotros utilizamos en nuestro día a día, pero que su origen no es dentro de una lengua amerindia, sino no amerindia. Y los anglicismos, por ejemplo, ¿no? La palabra guachimán, la palabra champú y la palabra flashback. Por ejemplo, ¿no? Guachimán es un término inglés, pero no es guachimán, es watchman, o sea, hombre que mira, hombre que vigila. Eso es en el español, su traducción, ¿no? En el inglés, perdón, su traducción al español. Pero nosotros decimos guachimán. ¿Y a quién le decimos guachimán?
A los serenazgos que cuidan. Claro, van al banco y hay alguien, uno de vigilancia para en la puerta. Ay, ese guachimán no ayuda, dicen, ¿no? Guachimán. Ya lo hemos castellanizado, pero en realidad en el inglés, porque esa palabra es del inglés, es watchman, ¿ya? Pero ya, pues nosotros como somos muy prácticos, guachimán, ¿no? Ya ese es nuestro término bandera, ¿no? Mira ese guachimán, le dices, ¿no? Ya es algo normal incluso que utilizamos. Ahora, la palabra champú. Decimos champú, el origen no es champú. El origen es shampoo, ¿no? Pero nosotros, como somos muy prácticos, nuevamente hemos castellanizado. Shampoo, eso es el término inicial, pero nosotros champú. Compra champú, ya se me acabó. Vas al mercado, me traes un frasco de champú, de tal marca, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros ya hemos tomado estas lenguas, las hemos hecho parte de nosotras, o esos términos, perdón, y ya los utilizamos con total confianza y normalidad, ¿no? Propio de nuestra misma adaptabilidad, propio de esa práctica cotidiana y modificaciones que nosotros mismos hacemos. Como les dije a un principio, nosotros siempre somos los responsables directos de las modificaciones que puede sufrir una lengua, porque nosotros somos los que la practicamos. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta este punto o algún comentario que tal vez quieran hacer? ¿Algún comentario o pregunta, chicos? No, Miss, está bien. Ninguna, listo. Vamos entonces con la siguiente diapositiva y me parece que es la última y con esa ya vamos a terminar. ¿Ya? Aquí está. Mire, dice lo siguiente. Recuerden que en la Constitución, ya en el artículo 48, nos detalla cuáles son nuestros idiomas oficiales. ¿Ya? Entonces tenemos ahí esa información, ese reconocimiento legal, ¿ya? Que tenemos. No solo el castellano, sino también es el quechua, es el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Profesora, ¿puedo averiguar terminando la clase, buscar la Constitución? Busca el artículo y léelo, ¿no? Ahí está detallado ese reconocimiento legal. ¿Listo? Ahora, la lengua quechua les dice que es el código amerindio con más hablantes en el continente y la segunda lengua más hablada en el Perú. Porque la primera lengua más hablada, ¿cuál será? Si el quechua es la segunda, ocupa el segundo lugar entre el idioma o la lengua que más se habla en el Perú, ¿quién ocupa el primer puesto? ¿El Araceli. español, profesora? Es, exacto. El español es el que ocupa el primer lugar, luego le sigue el quechua. ¿Listo? La mayor cantidad de lenguas habladas en el país se encuentra en la selva y lo hemos visto, lo hemos leído ahí en el esquemita que les mostré. Son 14 familias lingüísticas, cada una de estas familias tiene sus propias lenguas, están agrupadas y son un montón, ¿no? Entonces, miren, la selva, como les dije, es grande, ¿no? Y es las etnias o las agrupaciones o grupos que hay, pues lógicamente también desarrollan eso, ¿no? Asumamos, dice, nuevas informaciones como datos adicionales que alimenten nuestro bagaje cultural, chicos. Entonces, ahí nos dice en la parte de amarillito, si una lengua llega a extinguirse, desaparece el pensamiento de una cultura y, por ende, la cosmovisión de un pueblo. Actualmente, algunas lenguas como el cauqui y el eja están en vías de extinción. Miren, entonces, consejo, si en sus manos está enseñar su lengua materna, háganlo. Muchas veces hemos estado condicionados a prejuicios sociales de burlas, que se van a reír, que me van a aislar, o que se van a, no sé, no me van a hacer sentir mal, o etcétera, ¿no? A veces varias
varios prejuicios que la misma sociedad ha creado o que nosotros nos hemos creado también. Pero si lo pueden hacer, háganlo. Créanme que no hay nada más enriquecedor para el ser humano y también para la cultura el hecho de mantener viva nuestra lengua y con ello también poder mantener viva pues un grupo de conocimientos, ¿no? Porque imagínense, si yo me voy a la selva a hacer una recolección de, supongamos, de mitos y leyendas, ¿no? ¿Qué no me contarán? ¿Qué no podré escribir? Porque son muchas. Pero también es triste ver y saber que hay así, que como hay lenguas que aún persisten y subsisten, hay otras que ya pues no están, se han perdido, desaparecieron, y con ello pues también uno desconoce de esa cultura, ¿no? No tiene ningún tipo de información y no puede, por lo tanto, tal vez haber un pequeño rastro, ¿no? Que pueda hacer que, digamos, existió en algún momento de la historia esta lengua que pertenecía a esta cultura y que se hablaba de esta manera. Profesora, ¿dónde puedo encontrar no sé, tal vez diálogos, conversaciones, donde yo pueda saber cómo es la lengua Bora Bora, cómo es la lengua Wajún, cómo es la lengua Canibo, etcétera? En YouTube. Buscan entrevistas de la lengua tal y créanme que van a encontrar. Son bastante interesantes, la verdad. Tal vez les va a parecer un poco raro porque es la primera vez que probablemente van a tener ese contacto, pero ahí está. Entonces, chicos, para terminar, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué hemos hablado el día de hoy? ¿De qué hemos hablado el día de hoy, chicos? De la lengua lingüística. Del multilingüismo, correcto. Ya. Muy bien, Sí, chicos, del multilingüismo. Entonces, ¿el multilingüismo promueve que una lengua es superior a otra? Sí, Miss. ¿Sí? El multilingüismo nos dice que el español es el idioma, el mejor idioma y que está por encima del quechua, por encima del aymara. ¿Eso nos dice el multilingüismo? ¿Sí o no? Que hay muchas lenguas que nosotros no sabemos porque se han dejado de hablar. Correcto. Entonces, recuerden, por favor, el multilingüismo es la coexistencia de lenguas. Ojo, ninguna lengua es superior a otra. Todas son y tienen el mismo valor. Así lo hablen más o lo hablen menos, pero todas las lenguas deben ser valoradas de la misma manera. ¿Está bien? Bien, chicos, ¿alguna duda o consulta adicional con el multilingüismo tal vez? ¿O algún comentario que quieran dar para poder ya terminar la clase del día de hoy? ¿Ninguna? ¿Nada? Listo. Araceli. Estaba muy bonito su clase y muy interesante, Miss. Gracias, Araceli. Siempre es bueno aprender un poquito más, ¿no? Y miren, hay temas en el área de comunicación que se vinculan también a otras, como miren, acá hemos revisado hasta un poco de historia. Muy bien, chicos, buenas noches, cuídense bastante, ya nos encontramos el próximo domingo, bonita semana también. Buenas noches con cada uno de ustedes, chicos, hasta luego. Buenas noches, mío, hasta Hasta luego. luego, Miss. Buenas noches. Chao, chicos, chao, chao. Buenas noches, Miss. Hasta la próxima semana.